Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic, mi nombre es Juan y el día de hoy les tengo una historia bastante interesante y es, ¿ustedes sabían que el Buda perteneció al santoral de la Iglesia Católica? Yo sé, parece algo muy extraño, pero vamos aquí a explicar un poco cómo es que el Buda acabó siendo un santo dentro de la Iglesia Católica. Hay que recordar en la historia, si nosotros ponemos a estudiar un poco de historia, que a final de cuentas el budismo y el catolicismo en algunos puntos han tenido encuentros, algunos desafortunados y otros más afortunados. En el caso de la historia de por qué el Buda acabó en los altares de la Iglesia Católica, se debe a la propia historia del Buda. La propia historia del Buda siempre ha sido algo muy atractiva, no solamente para los budistas, sino para otras creencias espirituales. A final de cuentas, el Buda ejemplifica lo que es un real practicante espiritual, un buscador de la verdad. Así que por eso es que se da este tipo de curiosidades en la historia. Nosotros vamos a poder encontrarlo en el santoral como San Josaphat. Esto significa que la historia del Buda fue tomada y fue llevada a la explicación cristiana. Josaphat, se dice, el nombre se le da porque se dice que es una corrupción o un malentendido del término de bodhisattva. De ahí, al traducirlo, hubo una confusión, hubo malentendidos, hubo ciertos cambios y acabó de bodhisattva a Josaphat. En la historia de Josaphat encontramos otro personaje importante que es Barlam. Barlam es un personaje muy importante en esta historia de Josaphat porque la historia básicamente se desarrolla igual. Era un príncipe que vivía en un castillo, tenía a su padre como un rey, bla bla y toda esa cuestión. Lo importante de la historia de Josaphat y donde se viene es cuando él decide ir a ver afuera del palacio y se da cuenta de los cuatro acontecimientos que a final de cuentas hacen que el Buda renuncie a la vida del palacio. En este caso se dice que Josaphat abandona la vida en el palacio, entonces se va al desierto, se aleja y es donde conoce a Barlam, su primer pastor, el cual lo convierte al cristianismo. Como nos podemos dar cuenta, el cristianismo tiene muchas historias que ha conglomerado dentro de su propio seno y su propia creencia para darle esta riqueza y nos puede dar un poquito la visión de un cristianismo que no es tan rígido como el que actualmente se ostenta. Desde 1582 fue cuando Josaphat y Barlam fueron incluidos en el santoral. Sin embargo, ya fueron excluidos, como que se dan ciertas revisiones en los santorales y estos fueron excluidos. De hecho, si nosotros estudiamos fuentes católicas, ellos aceptan la incorporación de la historia del Buda dentro del santoral católico. Esto es bastante interesante porque a final de cuentas nosotros, analizando y estudiando un poquito de las religiones, nos podemos dar cuenta de ese tipo de cosas que pasan a lo largo de la historia. Y esto habla de una comunión que existe y de un intercambio de información, de costumbres, de textos que hay entre las religiones, que es algo natural. Es algo natural que este tipo de creencias tengan esta comunicación. Entonces podemos dar del Buda convertido como Josaphat una de las pláticas o uno de los encuentros que tuvo el budismo con el cristianismo. Me gustaría saber, ¿tú qué opinas de este tema? Si tú tienes algún ejemplo también de los encuentros que hubo del catolicismo con el budismo, déjalos acá abajo para irlos explorando, estudiando y exponerlos más adelante. Y pues, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado el tema. No me voy sin antes decirte que God bless you.